Quisiera decirles, hermanos, que no hay otro libro como la Biblia. En primer lugar, la Biblia Dios nos la dejó a nosotros para que nosotros tengamos todas las respuestas que nosotros necesitamos para agradar a Dios. Si usted desea servir a Dios, vivir para Dios, agradar a Dios, hacer su voluntad, en la Biblia está todo lo que usted necesita. No necesitamos otros libros, otros escritos, no le falta nada a la palabra del Señor para que usted pueda agradarle a Dios. Pero también nosotros hemos leído la palabra del Señor y encontramos que la Biblia es un libro que tiene las respuestas para vivir nuestra vida de una manera familiar. En la Biblia se resalta, se enmarca la vida familiar. Para Dios es importante la vida matrimonial, para Dios es importante la vida de los padres con los hijos y para Dios es importante la familia. Y en la Biblia encontraremos todo lo que necesitamos para poder vivir fielmente nuestra vida familiar, hermanos. Realmente me emociona encontrar en la Biblia que nuestro Dios dedica tiempo a hablar acerca de la familia, porque a Dios le interesa no solamente que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre, a Dios le interesa nuestra felicidad matrimonial, a Dios le interesan nuestros hijos, a Dios le interesa cómo vivimos en casa. Y la Biblia nos presenta todas estas respuestas. Así es que cuando nosotros hablamos acerca de la familia, hablamos del amor. Estamos hablando de lo que apreciamos, de lo que valoramos. Yo creo que aparte de Dios, porque Dios es lo primero, Dios debe ser lo más grande en nuestra vida, pero aparte de Dios, lo más importante que tenemos aquí en la tierra, pues es nuestra familia y debemos cuidarla. Debemos amarla, debemos disfrutar nuestra vida familiar. Quiero evitar, mis amados hermanos, que nosotros caigamos en lo que han caído muchas familias. ¿Sabe usted que muchas familias viven, se esfuerzan por mantener una linda fachada? Que ante los ojos de los demás, que por fuera cuando alguien mira el matrimonio, mira la familia, mira lo que hay adentro, solamente están mirando la fachada. Vivimos superficialmente, que los demás vean, crean que somos felices, que estamos bien matrimonialmente, pero por dentro estamos sufriendo, por dentro no hay felicidad, por dentro estamos llorando. Hay veces nosotros nos hemos esforzado para vivir exteriormente, que los demás puedan ver qué bonita familia o qué lindos hijos, pero por dentro hay otro ambiente que está destruyendo la felicidad y la armonía en la familia. Debemos aprender a luchar por no mantener una fachada. Debemos luchar para que en el interior de nuestra vida familiar, en el interior de nuestra familia, de nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, realmente se viva la paz, la armonía, el gozo, la felicidad, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Yo quiero decirles que no sé cuántos de nosotros nos ha pasado. Quiero ilustrar ¿Cómo se ven los problemas familiares? No sé si en alguna ocasión usted durante la comida se le ha salpicado a su camisa, a su blusa, a su vestido, una mancha de comida, le ha caído comida. O sea, hay veces yo siento que a veces nos pasa eso, hermanos, en la vida familiar. Estamos comiendo y nos cae una mancha de comida y agarramos rápidamente una servilleta, pero ahí viene el arte, hermanos. Yo no sé cuántos les ha pasado lo que a mí me ha pasado, hermanos. Quiero quitar esa mancha, quiero hacerlo menos visible, que nadie se dé cuenta que cayó una mancha de comida. Más si comí fuera y no en casa y mi esposa se va a enterar que comí fuera. Yo necesito evitar esa mancha. Así es que agarro la servilleta y hay veces, hermanos, con el afán de quitarlo, a la hora de quitarlo, hermanos, hago más grande la mancha. ¿Le ha pasado a usted eso? Bueno, hay veces nos pasa eso en la vida familiar. Hermanos, queremos arreglar los problemas.
Queremos darle solución, respuesta a lo que está pasando en casa, y lo que hacemos, hermanos, es agrandar el problema. No sé cuántas veces nos hemos sentado en matrimonio y le decimos: a ver, amada mía, a ver, amado príncipe, tenemos que platicar porque tenemos que solucionar las cosas. Y después de 2 horas de plática, el problema termina más grande. Si llevaban 3 días sin hablarse, ahora viene 1 mes más sin hablarse. Hay veces estamos agrandando los problemas. O lo mismo nos pasa con nuestros hijos. Los sentamos porque queremos que ellos crezcan, ellos maduren, y en la plática hacemos el problema más grande. Mis amados hermanos, tenemos que aprender a ir a la palabra de nuestro Dios y tenemos que enfrentar nuestros problemas. Solo la familia puede luchar por la familia. Solo usted, como esposo, como esposa, como padre, como madre, puede luchar por su familia. Nadie de afuera va a hacer lo que usted tiene que hacer. El trabajo de los consejeros, de nosotros los pastores, es orientarles, es darles un consejo que viene del Señor, pero la decisión es de usted. Usted tiene que hacer cambios. Usted es el que tiene que modelar su vida y esforzarse por practicar lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantemos nuestra vida familiar. Que en la casa haya paz, haya gozo, haya alegría. Que en casa realmente se pueda reflejar que vive nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el desafío que quiero llevarte en esta tarde? El desafío, mis amados hermanos, es que Jesucristo tome el control de tu familia. En otras palabras, que Jesucristo reine en casa. Yo no sé quién está reinando en tu casa. No sé quién tiene el trono de tu familia. Pero el desafío de hoy, el reto de hoy, es que nuestro Señor Jesucristo reine en casa, reine en el hogar, que Él sea el número 1 en nuestra familia. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. El libro de Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. Capítulo 5, versículo 29. En este pasaje de la palabra de nuestro Dios vamos a encontrar realmente lo que Dios dice al pueblo de Israel. Este versículo son palabras de Jehová de los ejércitos. Y nuestro Dios dice de la siguiente manera en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos los mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Cuando leí este pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, quedé admirado. Quedé admirado porque el Señor quiere asegurar un buen futuro para la familia. Allá afuera he escuchado a muchas personas que dicen que nadie puede asegurar el futuro familiar. Nadie puede asegurar lo que puede pasar en la familia el día de mañana. Pero este pasaje me da una esperanza para asegurar que hay un buen futuro para mi familia, hay un buen futuro para mí, hay un buen futuro para usted en su vida familiar. Dice nuestro Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Gloria a Dios por este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Aquí nuestro Dios está diciendo: yo quisiera, dice Dios, anhelo, dice el Señor, que tengan tal corazón, un corazón que me tema, un corazón que obedezca mis mandamientos. Pero cuando habla acerca de la obediencia, dice que guarden todos los días. No voy a obedecer solamente los domingos, voy a obedecer al Señor todos los días. Y también dice este pasaje: todos los días, todos los mandamientos. No voy a guardar solamente los mandamientos que me convienen, los mandamientos que creo yo que van a ser algo bueno o favorable para mi vida. Dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios que guardemos todos los mandamientos. Y aquí está la promesa del Señor. Dice: para que a ellos, ¿a quién? Al que practica los mandamientos, al que teme el nombre del Señor, a ellos les irá bien. Y no solamente al que lo practica, dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios, y a sus hijos, para que les vaya bien
y hay una promesa para siempre. Así es que cuando leo este pasaje de la palabra de nuestro Dios, me da una respuesta importante. ¿Qué significa que Cristo reine en mi vida? Primero quiero hablar en el aspecto personal. Es muy cierto que queremos que Cristo reine en la familia. Ok, Cristo va a reinar en la familia, pero antes de que Cristo reine en la familia, tiene que reinar en tu corazón. Así es que quiero hablar en tono personal. ¿Qué significa que Jesús reine en tu corazón? Hay dos cosas que deben pasar en tu vida para decir Cristo reina en mi corazón. Lo primero que debe suceder es que temas el nombre de Dios. El temor a nuestro Dios, hermanos, de una manera básica, podemos entender que el temor es ese respeto a la presencia de nuestro Dios. Y cuando leemos la Biblia completa, podemos nosotros llegar a la conclusión que el temor es la sujeción por amor a la presencia de Dios y a su autoridad. Dice Dios, yo quiero reinar en sus corazones. Para que yo reine en sus corazones, tienen que tener temor de mi nombre. ¿Y qué es el temor? Es la sujeción. Una sujeción por amor. No me voy a sujetar a Dios porque tenga miedo de ir al infierno. No me voy a sujetar a Dios porque Él me premia y voy a ir al cielo. No me voy a sujetar a Dios porque el pecado destruye, trae muerte, el pecado trae tristeza a nuestro corazón. Voy a sujetarme a Dios porque lo amo. No necesito tener ningún argumento, ninguna promesa, nada. Simplemente sé que Dios se merece que yo le tema. Me voy a sujetar a Él por amor. Es de la misma manera como sucede cuando Dios pide que las damas, las esposas, se sujeten a su esposo. ¿Cuál es la razón? Porque lo aman. No hay otra razón más, no hay otro argumento más. Simplemente es por amor. De la misma manera sucede con la palabra de nuestro Dios. Nos está diciendo a nosotros que debemos sujetarnos a Dios, a su autoridad, a su presencia, porque lo amamos. Es lo que tú haces por Dios porque lo amas. Ese es el temor a Dios. Cuando tú te sujetas a Dios solo por amor, entonces Cristo está reinando en tu corazón. Y la otra característica que lleva el decir Cristo está en el trono de mi corazón, está reinando en mi vida, es que estoy obedeciendo a su palabra. Estoy obedeciendo a lo que dice la palabra. Entonces cuando nosotros decimos Cristo reina en mi corazón es porque temo a su nombre y obedezco su palabra. Cuando nosotros hablamos que Cristo reina en casa, entonces estamos hablando que en esa familia debe de haber temor del Señor. Todos los que habitan en esa familia deben tener temor de Dios. Todos los que habitan en esa familia deben de obedecer a la palabra de nuestro Dios para que Cristo reine en casa. Así es que, mis amados hermanos, ese es el reto de este día. Quisiera plantearte una pregunta para que reflexiones juntamente conmigo. Yo quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué sucedería en tu familia cuando Cristo tome el lugar que le corresponde en tu familia? ¿Qué crees que va a pasar en tu casa, en tu hogar, en tu familia, cuando Cristo llegue a tu casa y se siente en el trono de tu familia? ¿Qué va a pasar con esa familia? Estoy seguro que los problemas se van a convertir en soluciones. Estoy convencido que los conflictos se van a convertir en un tiempo de paz, de gozo y de alegría. Estoy convencido que de los gritos, de los pleitos, se va a ver la gloria del Señor en esa casa. Es importante realmente que Cristo tome lugar central en tu familia y en mi familia. También quiero hacerte otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué sucedería en casa, en tu casa, cuando cada uno de sus integrantes toma su propio lugar en la familia? Cuando el esposo tome lugar, su liderazgo que Dios le da. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en la vida de esa familia cuando la esposa toma su lugar? Cuando los hijos toman su lugar. Estoy realmente convencido que va a haber muchas bendiciones en la vida de esa familia cuando Cristo tome el lugar, cuando Cristo reine en la familia, cuando Cristo reine en el hogar.
Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros encontramos, hermanos, que a Cristo le emocionaba, le fascinaba predicar en el hogar, predicar en casa. Encontramos que nuestro Señor Jesucristo predicaba en la montaña, por eso está el Sermón del Monte. También la Biblia describe que Él predicó en muchas ocasiones a la orilla del mar. Sí, enseñó en muchos lugares, pero la Biblia dice que en casa enseñó, en casa hizo milagros, en casa predicó. Mis amados hermanos, nosotros encontramos que gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo lo desarrolló mayormente en los hogares. Y yo quiero llevarte en esta hora a algunos pasajes de la palabra de nuestro Dios de lo que sucedió en los hogares cuando Cristo llegó. Y quiero que esto te pueda emocionar, te pueda desafiar para que realmente busques que Cristo reine en tu vida y reine en tu familia. Así es que vamos al primer ejemplo que encontramos y vamos a Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Abramos esa porción de las Escrituras. Lucas está en el Nuevo Testamento y es el tercer libro del Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Así es que vamos a estudiar el encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Zaqueo. Aquí vamos a encontrar, hermanos, las grandes bendiciones que hay cuando Cristo llega a una vida y mayormente llega a una familia. Voy a comenzar a leer, dice la palabra del Señor, voy a leer del 1 al 10, dice la edificante palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Me detengo hasta aquí. Me detengo para que nosotros consideremos, hermanos, quién quería ver a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que un hombre que lo tenía todo. Dice que era rico, que era publicano. Así es que estamos nosotros hablando de una persona con un oficio, con una profesión, con una inteligencia, pero también que lo tenía todo. Indudablemente tenía curiosidad, quería saber quién era nuestro Señor Jesucristo, porque uno lo puede tener todo en la vida, pero si falta Cristo, siempre habrá un vacío en nuestros corazones. Uno puede alcanzar todos los éxitos y todos los logros que uno quiere alcanzar en la vida, pero sin Cristo siempre vas a sentir que hace falta algo. Y lo que encontramos en Zaqueo, que no se quiso quedar con la sensación de que algo le hacía falta. Él quiso conocer a nuestro Señor Jesucristo. Continúo leyendo, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo que de todos estos 10 versículos, el versículo central es el versículo 5. Aquí encontramos la intención de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús llegó a aquel lugar, debajo de ese árbol donde estaba Zaqueo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Fíjate que nosotros encontramos al Dios de la familia. Al Dios que no solamente está interesado en la persona, sino que también está interesado en su familia. Así es que yo quiero decirte algo muy importante. Cuando Dios te miró, no solamente se interesó en ti, no solamente quiso tu salvación. En los planes de Dios también estaba tu familia. Zaqueo, desciende,
date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que yo vaya a tu casa. Pudieron haberse visto en otro lugar, pudieron haber platicado ahí. El Señor Jesucristo pudo mostrarle el plan de salvación a Zaqueo en ese mismo lugar, pero le dijo: Zaqueo, vamos a casa. Pero fíjate las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dice: es necesario. No era una opción. En los planes del Señor Jesucristo era necesario. Era urgente, era básico que nuestro Señor Jesucristo llegara a la casa de Zaqueo. Así es que nosotros encontramos, hermanos, cómo Cristo empezó a reinar en el corazón de Zaqueo, y en primer lugar vemos un cambio de prioridad, hermanos. Zaqueo era un publicano, tenía su trabajo, arduo trabajo, pero lo primero que cambió, hermanos, es que hubo un cambio de prioridades. Dice Zaqueo: date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Si tenía compromisos, si tenía algo que hacer, suspendió todo, hermanos. ¿Qué sucedió en la vida de Zaqueo? Un cambio de prioridades. Este es Dios reinando en un corazón. Dice la palabra en estos días: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquí hay un cambio de sentimiento, hermanos. Dios transformó sus prioridades, pero transformó sus sentimientos. Ahora este hombre estaba dispuesto a dar. Como dice la palabra en estos días: ¿de gracia recibiste? Dad de gracia. Esta es la prueba que él estaba recibiendo, esa gracia de nuestro Dios. No te cuesta dar cuando realmente tienes al dador de la vida en tu corazón. No solamente sucedió un cambio de prioridades y una transformación de sentimientos, hermanos, hubo un cambio de actitud en la vida de Zaqueo. Dice el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí hay un cambio de actitud. Si a alguien he ofendido, he lastimado, si a alguien le he robado, si a alguien le hice daño, Señor, voy a reponer esto. Esta es una forma nueva de ver el pecado, hermanos. Porque una de las cosas que suceden en nuestra vida cuando nosotros recibimos a Cristo es que empezamos a mirar el pecado de una manera diferente. Si alguien me dice que tiene a Cristo en el corazón, pero sigue viendo al pecado como siempre, permíteme dudarlo. Porque lo primero que hace Cristo es que empiezas a ver el pecado de una manera diferente. Lo que antes amábamos, ahora lo dejamos de amar, que es el pecado. Y lo que antes no amábamos, que era Dios, su palabra, la alabanza, la adoración, la iglesia, ahora la empezamos a amar. Amamos a Dios, amamos su palabra, amamos los cultos, amamos la iglesia, porque ese es el cambio de actitud que el Señor espera en nuestras vidas. Cristo empezó a reinar en ese corazón. Y cuando Zaqueo lo recibió en casa, nuestro Señor Jesucristo expresó lo siguiente, versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. ¿A dónde, hermanos? ¿A este corazón? ¿A esta vida? No, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque nuestro Dios, mis amados hermanos, es el Dios de la familia. El Dios que diseñó la familia quiere la salvación de la familia. Ahora permíteme decirte algo muy importante. Cuando este versículo dice, y otros versículos más, como por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Estos versículos de la palabra de nuestro Dios no están diciendo que porque ya recibiste a Cristo, automáticamente tu familia también será salva. No, está diciendo este pasaje que así como Cristo entró en nuestra vida y nos transformó, así Cristo va a entrar en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra esposa, nuestros hijos, y los va a transformar. Es lo que hará Cristo. Cristo va a tratar con cada uno de los integrantes. Así es que, así como te das cuenta, dice nuestro Señor Jesucristo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy entró la salvación a esta casa cuando Zaqueo dejó que Cristo reinara en su corazón. Así es que, mis amados hermanos, esta es una promesa que Dios tiene para tu vida.
Cuando Cristo reina en un corazón, en una vida, cuando Cristo reina en una familia, en esa familia habrá salvación, en esa familia habrá transformación, en esa familia sucederá que se verá el poder de nuestro Dios. Mis amados hermanos, como nos damos cuenta en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, la relación con Dios, la vida cristiana, no es un esfuerzo de nosotros los hombres. No es que nosotros nos esforzamos por agradar a Dios. Es Dios obrando y transformando nuestras vidas, y a la manera en que Dios nos transforma, es a la manera en que también trabaja en la vida familiar. Así es que este pasaje, la palabra de Dios, te motive, despierte tu fe, te emocione, que la salvación, cuando llegó a tu vida, también llegó a tu familia. Dios va a tratar con tu familia, y en algún momento cada integrante de tu familia tendrán un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es promesa de Dios y es obra de Dios. Es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Quiero llevarte a otro ejemplo más, a otro hogar donde entró nuestro Señor Jesucristo. Y vamos nosotros, hermanos, a Marcos capítulo 2. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 2. Ahí vamos a encontrar lo que sucede cuando recibimos a Cristo en casa. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice la palabra de nuestro Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí está nuestro Señor Jesucristo en casa. Y lo primero que quiero decir cuando leo este pasaje, mis amados hermanos, que este pasaje es una historia del anonimato. No nos da nombres, hermanos. Fíjate que dice que Jesús estaba en casa, pero no nos da el nombre de la casa de quién. ¿Quién? ¿Cómo se llama que lo recibió? No nos da nombres. Tampoco nos dice el nombre del paralítico. Lo podemos identificar porque cuando se habla de él, se dice paralítico, paralítico y paralítico. Tampoco se nos da el nombre de los 4 que cargaron al paralítico. O sea, no se da el nombre. Sí. Entonces, mis amados hermanos, nosotros encontramos en este pasaje que el único nombre que se da es el de nuestro Señor Jesucristo, porque creo que Él es la historia central. De quien se va a hablar es de Cristo. Mientras Cristo brille, hermanos, las cosas van a salir bien. Sí. Y fíjese, mis amados hermanos, que anteriormente he predicado acerca de este pasaje de la palabra del Señor. Probablemente algunos de ustedes puedan recordar que usted ya ha escuchado un mensaje acerca de este pasaje. Y nos hemos enfocado en la fe de los 4. Hoy, en este día, vamos a enfocarnos en la fe del dueño de la casa, que no sabemos su nombre. Pero fíjate qué fe recibió a Cristo en casa. Dice el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días,
se oyó que estaba en casa. Así es que aquel que recibió a nuestro Señor Jesucristo en casa, no lo recibió por un rato. Cristo no fue una visita de un momento. Ya tenía días nuestro Señor Jesucristo ahí en casa. ¿Sí me explico? Sí. Y mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba en el hogar de esta persona. Nadie puede esconder la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios que mientras Él pasaba en casa de este que lo recibió, dice que se empezó a escuchar la noticia que Jesús estaba en cierto hogar. Así es que la gente, mis amados hermanos, empezó a llegar porque Jesús estaba en casa. Hermanos, cuando Jesús está en un hogar, está en una familia, no se puede esconder. No se es cristiano por anonimato. No hay cristianos secretos. Cristo se nota, hermanos. Cristo se ve. Las demás personas pueden darse cuenta que Cristo vive en un hogar, que Cristo reina en un hogar. E indudablemente aquí está nuestro Señor Jesucristo dándole esa prioridad a esta familia. En esta familia el Señor Jesucristo tiene un lugar importante. Dice que mientras la gente llegaba a esta casa, hermanos, el dueño de la casa abrió su hogar para que ahí se predicara la palabra del Señor. Indudablemente Cristo estaba reinando en la vida del jefe de la casa y en la vida de toda la familia. Cristo estaba viviendo ahí y Cristo ahí estaba predicando. Aquí nos hablan, mis amados hermanos, de un hombre de familia, de una familia que le daban a Jesús el lugar que le correspondía, hermanos. Cristo estaba predicando en ese hogar. ¿Qué más lugar tenía nuestro Señor Jesucristo? Como todo, mis amados hermanos, como todo, hay un precio que pagar. A veces no es fácil ser seguidor de Cristo. A veces requiere sacrificio, requiere entrega. Y entregarse y sacrificarse por nuestro Señor Jesucristo no es de fanáticos. El Señor quiere todo de nosotros. Así es que imagínate, a este hombre recibió a Cristo y no hay problema. Señor Jesucristo, bienvenido seas a la casa. La gente empezó a reunirse. Señor Jesucristo, predica la palabra. Abran las puertas, las ventanas, que se predique la salvación. Y ahí está, mis amados hermanos. Pero hubo un precio. Había un paralítico, no sé dónde. Y ese paralítico tenía 4 amigos que querían que nuestro Señor Jesucristo le hiciera ese milagro. Como todo, hay un precio que pagar. Por ejemplo, los 4 amigos pudieron haber llegado a tiempo para escuchar al Señor Jesucristo en primer lugar, sentarse hasta el frente y escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Pero por amor a su amigo, fueron con él. Vamos, te cargamos, te llevamos. Somos tus amigos, te amamos. Vamos. Y lo cargan y lo llevan, mis amados hermanos. Y el anfitrión pagó un precio, hermanos. 4 extraños cargando un paralítico. No se dieron por vencido. Que querían el milagro. Así es que subieron al techo. Y mientras Jesús predicaba, mis amados hermanos, se empezó a oír ruidos. No sé cómo eran los martillos de aquel tiempo. No sé qué material era. Pero mis amados hermanos, indudablemente Cristo predicando, imagínense, hermanos, el polvo cayendo, hermanos. Los ruidos, lo incómodo que sería. Y no solamente eso. ¿Qué pensó el dueño de la casa? ¿Cuánto le costó al dueño de la casa construir su casa? Pero él pagó un precio. Él pagó un precio. No menciona la palabra del Señor que se haya molestado, que les haya gritado. Se abrió la casa. Bajaron al paralítico, hicieron el milagro. Se fue el paralítico cargando su lecho y ¡vámonos! Todos contentos. Yo no sé si aplaudieron. Yo no sé si la gente dijo, ¡ah, bárbaro! ¡Wow! ¡Qué milagro! Imagínate el final de la predicación. La gente se empezó a retirar. ¿Crees que taparon el techo de esa casa? ¿Crees que le pagaron la reparación?
No pasó nada, pero este hombre que había recibido a Cristo, que lo dejó reinar en casa, estuvo dispuesto a pagar ese precio. Porque eso sucede cuando amamos a Cristo. Eso sucede cuando Cristo está en el trono de la familia. No solamente le das la bienvenida a Cristo, no solamente dejas que predique. Si hay que pagar un precio, lo pagamos. No sé, a lo mejor le costó semanas o meses volver a reparar su techo. A lo mejor se ganó 4 amigos. A lo mejor esos 4, cuando ya se fue Cristo y se fue la gente, se quedaron apenados y dijeron, discúlpanos, era necesario. Probablemente. Y él seguramente le dijo, oh, no pasa nada. Alguno de ellos le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a repararlo juntos. Nosotros somos cuates, somos amigos también. Porque eso sucede cuando Cristo reina en una vida y en una familia. Mis amados hermanos, usted puede pensar en este momento, pastor, es Jesús. ¿Quién no le va a dar el recibimiento a Cristo? Usted puede pensar, ¿quién le puede cerrar la puerta a Jesús? ¿O quién puede recibir a medias a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues déjame decirte, mis amados hermanos, que quiero llevarte una historia. Y en esta historia tenemos que comprender que en ocasiones, si no tenemos cuidado, podemos equivocarnos del lugar que Cristo merece en nuestra vida y en nuestra familia. Así es que quiero en este momento, pues, invitarte para que nosotros abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos, en Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante. Esta es una historia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la experiencia que tuvo Cristo cuando entró al hogar de Simón el fariseo. Esperemos que esto nos haga reflexionar y con mucha seriedad nosotros podamos darnos cuenta dónde está Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Me detengo aquí en la lectura y vamos a hablar, mis amados hermanos, de un hombre que dice que era fariseo, pero él tuvo una muy buena actitud, un buen reconocimiento. Él, al parecer, era un fariseo un poco diferente. Dice la palabra del Señor que él rogó a nuestro Señor Jesucristo que comiese con él. Señor Jesús, sé quién eres, sé la importancia que tienes, sé que eres un maestro de la ley, quiero aprender de ti. Vamos, te invito a que vayas a casa. Yo no sé por qué en esta expresión de la palabra del Señor dice que rogó a Jesús. Eso significa que él insistió. Yo no sé si nuestro Señor Jesucristo se hizo del rogar, no lo sé. O simplemente la actitud que él llevaba era precisamente de insistir al Señor Jesús que fuera y comiera con él, y pues él lo llevó a su casa. Hasta aquí podemos darle un aplauso al fariseo. Lo llevó a casa, le rogó al Señor Jesús. Lo llevó a casa. Muchos de nosotros ya llevamos a Jesús en nuestro hogar, ya está Jesús en nuestra vida y estamos dando pasos por seguir a Jesús. Dice el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, lo dijo por dentro, habló consigo mismo. Si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer la que le toca, que es pecadora. Aquí, mis amados hermanos, encontramos a un hombre que no estaba comprendiendo
a quien había invitado a casa. Note usted que él rogó al Señor Jesús, ven a casa. Para él, el Señor Jesús era alguien importante. Y pues el Señor Jesús recibe a todos, hermanos, y recibió a una mujer pecadora. Aceptó ser tocado por la mujer. Y empezó a dudar de a quién había recibido. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Imagínate la prontitud, hermanos. Simón, algo quiero enseñarte. Pues dime, Señor, enséñame, Señor. Note usted la prestitud de su corazón. Dice el versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y aquí viene, mis amados hermanos, lo que el Señor Jesucristo le dijo al fariseo. Lo que el Señor Jesucristo esperaba de Simón el fariseo. Lo que nuestro Señor Jesucristo esperaba de cómo Él debería ser recibido en casa y en esta vida. Dice la palabra de nuestro Dios, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más que aquel a quien se le perdonó poco, porque poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Mis amados hermanos, aquí está nuestro Señor Jesucristo dándonos una enseñanza a nosotros el día de hoy. Lo que Cristo estaba esperando, el recibimiento que Él quería recibir de este fariseo. Este fariseo le rogó que entrara a su casa, que comiera con él en la casa, que se sentaran juntos a la mesa. Pues un buen hospedador, alguien que es bueno para recibir, debería lavarle los pies a nuestro Señor Jesucristo. Debería darle un recibimiento, darle su beso, que correspondía a simplemente la tradición judía. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, entré a tu hogar, entré a tu casa y no me diste el recibimiento que yo merezco. Mis amados hermanos, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar en qué lugar hemos puesto a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Le hemos rogado, le hemos pedido que venga a nuestra vida, que nos salve, que nos transforme. Lo hemos llevado a casa, pero ¿en qué lugar lo pusimos? ¿Dónde está Cristo en nuestra familia? ¿Realmente Él está reinando? ¿Realmente Él está sentado en el trono del corazón de la familia y de nuestra vida? ¿O hemos hecho lo que este fariseo hizo con nuestro Señor Jesucristo? Mis amados hermanos, es tiempo de poder darle el trono de nuestro corazón a nuestro Señor Jesús. Es tiempo de que nosotros realmente le entreguemos nuestra familia a Cristo. Es tiempo de entregarle nuestro matrimonio. La fe es algo personal, pero la fe se vive en familia. La fe se vive en matrimonio. La fe se vive con los hijos. Es tiempo de luchar por la familia. No vivamos solamente de la fachada. No vivamos exteriormente, que los demás vean lo que no es nuestra familia. Dejemos de esconder los problemas y luchemos por la familia. Vayamos al centro realmente del problema. Cristo desea reinar en tu vida y en tu familia. Es tiempo de entregarle a Cristo el control de nuestro corazón.